La razón por la que quiero hablar ahora es que no está, murió. Es mi manera de devolverle lo que me dio. Un minuto. Un minuto. Acepté hacer esto porque todos están muy convencidos de que era un ser humano anormal, que era malo, que era mala persona, y no lo era para mí. Él no era malo para mí. Nunca le hizo daño a nadie, por favor. Esto no es nada. No entiendo qué intentan hacerle. Nunca le hizo daño a nadie. No hizo nada. Es mucho más fácil para mí hablar con desconocidos porque ellos no me juzgan ni me dicen ¿por qué te quedaste? Porque, ¿sabes? Bueno, me abandoné y no pude hacer nada. Desperdicié mi vida. Desperdicié toda mi vida porque no quería escucharlo, no quería escuchar la verdad. Y me había engañado. Era grande y era fuerte y era calvo y tenía músculos. Y sus brazos eran tan anchos como mi cintura. Él era muy fuerte y muy poderoso y tenía ojos hermosos y radiantes. Su nombre legal era Alvin. Había mucha gente que lo llamaba Al, pero yo siempre lo llamé Bud. Bud era todo lo que yo siempre quise en la vida. Era el hombre ideal para mí. Yo trabajaba como empleada en una casa. Él vivía con sus abuelos y le costaba mucho trabajar y cuidarlos. Su abuelo tenía Alzheimer. Y yo lo ayudaba a ir por la casa, le preparaba comidas y nos mirábamos y quedé encantada de inmediato. Salimos un tiempo y decidimos que estábamos bien juntos y que podríamos casarnos. Yo solo quería ser una buena esposa. Es lo único que tenía en la cabeza. Solo quería ser una buena esposa y fiel. Era un día muy típico en la casa de sus abuelos antes de que nos casáramos. Oí la puerta y el hermano de Bud se me acercó. Me di cuenta rápido de que no había venido de visita. Él me dijo que no me casara con Bud, porque Bud no era la persona que creía que era. No deberías estar acá, no deberías hacer esto. Bud no es una persona decente. No tenía pruebas. Él solo dijo, hay mucho que no sabes. Como se me acercó de esa manera, yo tenía las defensas altas y le dije, no escucharé ni una sola palabra que digas. Estaba enamorada, todo era hermoso y él era bueno con sus abuelos y eso era muy importante para mí en ese momento. Yo no quería oírlo. Estaba confundida y hablé con Bud cuando volvió del trabajo. Lo que me dijo fue, él no quiere que yo viva acá con mis abuelos. La propiedad de los abuelos de Bud aparentemente estuvo siempre en una situación muy conflictiva. Siempre que yo estuviera ahí y pudiera cuidar de los abuelos, no podrían llevarlos a un asilo de ancianos y hacer lo que querían hacer con la propiedad, con el dinero. Había mucho odio, mucho resentimiento, pero dijo que era solo rivalidad familiar. Y Bud y yo simplemente nos unimos y seguimos. Mi boda fue maravillosa. Estaba llena de felicidad y amor y fue un momento muy hermoso, un día hermoso. El hecho de que su familia no estuviera en la boda me puso triste, porque no querían compartir esa felicidad con él.
Pero yo nunca vi a ninguno de sus familiares después de que nos casamos. Nunca vi ni hablé con ninguno de ellos. Y si me hubiera metido en la situación y hubiera preguntado ¿por qué, por qué, por qué?, en lugar de aceptar todo, yo habría tenido una idea mejor de lo que estaba pasando realmente. Pero no lo hice. Después de que nos casamos, me mudé a la casa con todos ellos. Cuando Bud venía a casa desde el trabajo estaba encantada. Quería recibirlo en la puerta, tomar su lonchera y ¿cómo fue tu día? Pero una noche esperaba que Bud llegara a casa. Se hacía tarde y pensé, quizás lo retuvieron en el trabajo. Intenté leer un libro, pero no podía concentrarme en lo que leía y se hizo muy tarde, demasiado tarde, muy tarde. Me senté en la sala de estar y estaba atenta a las luces. Me preguntaba si estaba por llegar, si oiría su auto en cualquier momento. Estaba muy asustada de que le hubiera pasado algo. No vino en toda la noche. Era temprano a la mañana cuando llegó. Me dijo que había salido con amigos y que había bebido demasiado, así que se quedó en casa de un amigo. Lo dejé pasar porque estaba muy aliviada de que estuviera bien. Le dije, entonces está bien que no manejaste si habías bebido demasiado, está muy bien. No hay problema, Bud, no fue nada grave. La primera vez que pasó esto con Bud fue en la cena. Su cuerpo físico estaba ahí, pero noté que él no me oía. Estaba muy callado. Creo que puedo describir la mirada en los ojos de Bud como cuando hablas con alguien que no te escucha. Se ve en sus ojos que no está ahí. Pasaba 1 o 2 veces por mes. Y cuando pasaba, yo notaba que la noche siguiente no venía a casa. Bud se iba. Siempre era por algo. Voy a comprar comida para el perro, voy a comprar cigarrillos, y 9 veces de 10 él no volvía. Pero nunca se me ocurrió pensar que Bud tuviera un amorío. Solo estaba haciendo travesuras. Solo salía con sus amigos. Yo no tenía ningún problema con eso. Justificaba todo. Encontré un pedazo de papel. Era una hoja de papel de los tribunales. Alvin Brown había sido condenado a prisión por violación. Primero lo condenaron a 6 años, pero salió en 4 años por su buena conducta. Eso fue como si me empujaran por un precipicio. Y dejé ese papel sobre la mesa de la cocina. Cuando Bud vino a casa, dijo, ¿dónde encontraste esto? Y dije, en el fondo del armario. Y dijo, bien, cariño, ¿me condenaron por esto? Pero no lo hice, las pruebas eran circunstanciales. Estaba en el lugar y momento equivocados. No pasó. Yo pensé que ya no sabía quién era y hasta se lo dije. ¿Esto es lo que tu hermano me quería contar? Y me dijo, puede ser. Nunca tuve ninguna razón para dudar de nada de lo que decía. Incluso si Bud hubiera cometido ese crimen, había sido castigado por la sociedad de manera correcta. Había ido a prisión, había hecho todo lo que tenía que hacer. Lo que pasó antes de que yo lo conociera no debía tener efecto en lo que yo sintiera e hiciera en el presente. Así era como lo justificaba. No volvimos a mencionarlo.
Con el tiempo, los abuelos de Bud se fueron de la casa y fueron a un asilo de ancianos. Yo hacía viajes al asilo de manera regular para asegurarme de que recibieran el mejor cuidado. Bud empezó a no venir a casa 2 veces por semana, 3 veces por mes. Un día, yo salía a hacer las compras o a hacer algo y me subí a la camioneta. Y cuando miré hacia abajo, noté que había un pequeño prendedor. Era una hermosísima joya. Estaba hecha a mano. Miré el prendedor de frente y dorso y estaba confundida. No era mío. Así que llegó el final del día. Y después de la cena lo apoyé y lo deslicé por la mesa. Y él respondió rápido. Y pensé por un par de minutos, miré el prendedor, no era un prendedor de una niña, era un prendedor de una mujer adulta. Pero creo que su rapidez para responder fue fenomenal. Ni siquiera tuvo que pensarlo, solo lo dijo. Nadie dijo nada más sobre el tema y nunca encontré nada más. Ahora lo recuerdo, pienso, por favor, ¿cómo pudiste ser tan ingenua? Y no hubo una voz en tu cabeza que dijera, cuidado, Jackie, algo no está bien acá, algo no está encajando. Un día había vuelto a casa del trabajo. Era un perfume de mujer. Él dijo, ¿por qué dices eso? Y dije, porque huelo algo en tu ropa que es perfume de mujer. Y el prendedor seguía dando vueltas en el fondo de mi mente. Aguantar era mi manera de enfrentar las cosas. Si algo más hubiera pasado después de eso, no lo habría aguantado. Pero después de esa ocasión, no volvió a pasar nada de eso. Así que otra vez lo dejé pasar. Dejé pasar todo. Porque cuando nos paramos frente al sacerdote, cuando hablamos de nuestra boda, dijimos, no voy a dejarte hasta la muerte y nos volveremos a encontrar. Tenía una vida de compromiso. No 6 meses, 6 años, sino una vida. Estábamos en la cama. Eran las 2 o 3 de la mañana o algo así. Bud y yo estábamos dormidos. Y por supuesto Bud se levantó, fue a la puerta y respondió y entraron unos policías con armas. Estaba anonadada. Recuerdo que decía todo el tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Lo arrestaron, le pusieron esposas y después Bud me miró a los ojos. Lo único que me dijo fue, ven a la cárcel a recogerme. Y después se lo llevaron. Pero no lo retuvieron. Fui hasta la puerta de la cárcel, él salió, subió al auto y fuimos a casa. En el auto le dije, ¿qué está pasando? Él dijo, me quieren acusar de robo. Y le dije, ok, ¿lo hiciste? Me dijo, no. Todo es una trampa por mis antiguos crímenes y ellos quieren encarcelarme por algo que otra persona hizo. Estaba muy abrumada. Dije, no quiero pensar en esto, no quiero tener nada que ver con esto. Seguiremos con nuestra vida como si nada hubiera pasado. Pero ahí empezó la separación emocional. Lo de aquel día me cambió a mí por sobre todas las cosas. Después de esta invasión policial, yo empecé a mirar
constantemente por la ventana, a abrir la puerta, a revisar el garage. Y veía a la policía muy seguido. No tenían los reflectores encendidos, solo pasaban muy lento. Me puse paranoica pensando en agentes encubiertos, en sus secretos. Oye, Bud, ¿van a entrar pateando la puerta? ¿Van a llevarse a Bud otra vez? ¿Qué va a pasar? Y además yo lo cuestionaba muchísimo más después de eso. ¿Qué está pasando? Y él decía, es lo normal, están vigilando el vecindario. Y yo siempre me calmaba, pensando que siempre estuvieron ahí. Pero nunca los había visto antes. Nunca lo conecté con que él fuera malo. Él nunca podría ser otra cosa diferente a lo que era para mí porque lo conocía. Eso creía. Me metía en la cama con él por la noche y él dormía bien. Muy bien. Yo siempre pensaba que si una persona está haciendo algo que no está bien, esa persona no puede dormir bien por la noche. Porque el Padre Celestial no lo va a dejar dormir, porque esa culpa lo va a hostigar y eso siempre va a pasar por la noche en la cama cuando la guardia está baja. Sinceramente sentía que eso era la prueba de que no estaba haciendo nada malo. Solo salía con sus amigos. Y no estaba haciendo nada que pudiera afectarme a mí, de ningún modo o herirme. Yo construí excusas muy sólidas. Esto es Navidad en la casa de mamá en Idaho. Bud y yo decidimos ir a casa de mis padres para Navidad. Tenía muchas ganas de hacer este viaje y visitar a mi familia. Era el primer viaje que hacíamos, así que todos pudieron conocerse un poco mejor, y él la pasó muy bien visitando y comiendo con toda mi familia. Jugamos muchos juegos y hasta cantamos, y él estaba muy alegre y la pasó muy bien visitando y comiendo con mi familia. Y de repente solo dijo, nos vamos a casa. No íbamos a quedarnos hasta el final, o el tiempo que habíamos planeado. Fue un hermoso viaje, una hermosa visita, todo estaba saliendo muy bien y dijo, bien, hubo un problema y tengo que volver para resolverlo. Nunca lo explicó, yo estaba muy confundida, pero no iba a discutir, no estaba en mi naturaleza. Así que di las excusas correctas y nos fuimos. Subimos al auto y nos fuimos. Apenas llegamos a casa, bajamos del auto y dijo, volveré en un par de horas. Le dije, ok, no le pregunté nada. Yo seguía muy enamorada. Todavía estaba enceguecida. Pensé que si yo estaba más atenta, de alguna manera podría encontrar algo o notar algo y, en un momento, sonó el teléfono y no había nadie. Dije, hola, y nada, así que colgué. La segunda llamada fue momentos después. Y después le dije algo a Bud sobre estas llamadas. Y él dijo, oh, entonces yo atenderé la próxima llamada si vuelven a llamar. No pasó mucho tiempo. Bud atendió el teléfono, dijo hola, y no dijo nada más. Ahí me di cuenta. Estaba llamando a alguien que quería hablar con él y no conmigo.
Y poco después de eso se fue. Estaba haciendo algo de lo que yo no participaba. Yo estaba en el sótano, ordenando, limpiando, haciendo lo que hago, y levanté los almohadones del sofá. Vi una jeringa y pensé, por favor, él consume drogas. Entonces todo tenía sentido, todas las cosas que él hacía. La mirada distante en sus ojos, los secretos, lo que tuviera que ir a hacer lejos de casa. Pensé que todo tenía que ver con drogas. Cuando llegó del trabajo, le dije, mira lo que encontré. Dije, ¿de dónde es esto? Y él dijo, eso es de hace mucho tiempo. Le dije, no, eso no es posible porque hay un poco de líquido en la jeringa. Pensé, ya está, este es el fin. Y le di un ultimátum. Y recuerdo que se quedó parado mirándome. Y yo lo miré y le dije, sal de esta casa porque ya estoy harta. Estaba destruido. Y me fui. Intentaba hacerle ver las cosas. Fui a Washington. Mis padres tenían una cabaña en las montañas. Me quedé ahí un par de semanas para intentar ordenar las cosas. Pero nunca en ningún momento Bud llegó a decir, mi problema son las drogas. Quería asegurarme de que estuviera bien. Un hombre respondió y dijo, ¿quién habla? Y por supuesto yo reaccioné y dije, sí, no, espere un segundo, ¿quién es usted? ¿Qué hace ahí y por qué responde este teléfono? Dijo, no va a hablar con él porque esta es la policía de Portland y él vendrá con nosotros. ¿Qué hacía la policía en nuestra casa? ¿Dónde está? Quiero hablar con él. Pensé, lo arrestaron por drogas. Debe ser eso. Ahí entré en pánico. Y me fui hasta Portland. Manejé hasta allí sin parar. Llegué a la casa y abrí la puerta. Había muchos policías. Toda la casa estaba llena de luces negras y yo me puse nerviosa porque no sabía qué estaba pasando. Y entonces un policía muy enorme se acercó. Dije, esta es mi casa, mi nombre está en el contrato. Le dije, ¿dónde está Bud? ¿Dónde está Bud? Y dijo, en la cárcel. Y en ese momento me di cuenta que todo estaba mal. Alvin Brown, de 35 años, fue procesado hoy por los cargos de robo y hurto. Aseguran que Brown recogió a una mujer en su auto, la llevó hasta la 15 y 22 Sudoeste, le robó el bolso y la expulsó del auto. Brown también es sospechoso en un caso de violación en esa misma ubicación. Lo arrestaron por arrojar una mujer por un puente. Pero ella no murió. De hecho, no había pasado mucho tiempo desde que nos separamos y lo vi en la cárcel. Bud dijo, yo no lo hice, no le hice daño a esa mujer. Pero hay más. 10 años atrás, Brown fue condenado por una niña de 15 años en el sudoeste de Portland. Un mes después, 4 mujeres fueron asesinadas en un lapso de 30 días. Kimberly Stevens, de 17 años. Melina Chris, de 17 años, Noreen Davis, de 31 años, y Sheila Burnett, de 57 años. Los detectives que trabajan en los casos creen que Brown la asesinó. Apagué los televisores. Ni siquiera escuchaba la radio, porque no quería saber. Había muchas cosas muy negativas. No quería escuchar nada de esa basura, nada. Porque si esto había pasado, si había gente y enterrado sus cuerpos, estos crímenes horribles pasaron antes de casarnos.
Mi vida en esa época fue muy difícil. Estaba en el garage y apareció un hombre. Tenía un micrófono y dijo: «Queremos saber qué piensa». Y yo estaba temblando muy fuerte e intentaba hablar, y creo que enloquecí. Él no le hizo daño a nadie. Por favor, esto no es nada. No sé qué es lo que intentan hacerle. Tiene antecedentes en su pasado, pero nunca hizo daño a nadie. Yo no sé por qué no nos dejan vivir nuestras vidas. Y porque es un exconvicto, lo llaman basura. Estaba temblando, qué raro. Ver esto me hizo temblar y me oí decir a mí misma: ¿por qué no nos dejan vivir nuestras vidas? Él nunca fue malo conmigo. Esa fue la razón por la que lo defendí a él y a nuestra relación, porque sabía cómo era él conmigo. Yo no podía vivir si nos estaban vigilando todo el tiempo, así que me mudé, me fui. No podía vivir en ese lugar. Pero algunos familiares me decían: «¿Pero no lo sabías?» Yo decía: ¿saber qué? ¿Sospechar qué? No había nada. Bud nunca fue agresivo conmigo, él nunca me gritó. Él no era así. Esa es la mirada vacía de la que hablé. Esa es la mirada. Nunca había visto esta foto. Nunca. Es triste. Es muy triste. Tenía mucho que dar y su vida terminó demasiado rápido. Se dio por vencido. Años después, recibí una carta de Bud. Y en esa carta, él me daba sus disculpas, me rogaba que lo perdonara. Dijo: «Te ruego que me perdones por toda la mierda que te hice vivir. Por favor, acepta mis disculpas, lo siento». Pero él nunca dio los detalles específicos de «hice esto y esto y esto», solo dijo: «por todo lo que te hice vivir». Que ningún hombre tiene el derecho de hacer que su esposa viva las cosas que me hizo vivir. No creo que sea una admisión de ninguna otra cosa que aceptar la responsabilidad por la manera en que yo me sentí y la manera en que me trataron. De verdad quería verlo, no lo veía hacía años. Y yo sentí que podría ser una oportunidad y un momento para que quizás finalizara algo dentro de mí. Estaba viejo y demacrado y no lograba reconocer a esa persona frente a mí. Y yo quería acercarme a él. Intentaba recibir algo de él, pero sin reconocerlo. Seguí siendo su esposa mientras estuvo vivo. Y yo nunca rompí ese lazo. Hasta que murió, mi compromiso con él siempre estuvo ahí. A los ojos de Dios. Hasta la muerte.
No quiero pensar en eso. Me levanto y me pongo los zapatos y los calcetines igual que todo el mundo. Toda esa experiencia con Bud, para que yo la incluya en un proceso y pueda vivir con eso, tuve que pensarla de cierto modo en mi cabeza. Y tengo fotografías felices de él y yo. Tengo recuerdos felices juntos. Cuando él estaba conmigo, era un buen hombre. Era un buen hombre conmigo. Era un buen hombre conmigo. Era un buen hombre conmigo. Era un amanecer frío, de esos que parten la niebla en tiras delgadas entre los árboles. Un guardabosques caminaba por la linde de un bosque estatal al norte de Michigan, como cada mañana. Tenía 22 años vigilando esa zona. Había visto osos, ciervos heridos, niños perdidos, cazadores furtivos. Pero nunca, algo como eso. La figura apareció entre los árboles. Al principio creyó que era un animal. Luego pensó que se trataba de una niña escapada de algún campamento cercano. Pero no había campamentos en esa temporada, y ella caminaba como si llevara siglos sin tocar suelo firme. Estaba descalza, tenía el cabello largo, enmarañado, y un vestido sucio que parecía haber pertenecido a otra época. «¡Oye!», gritó él con la radio en la mano, ya preparado para pedir asistencia. La niña no respondió. Solo levantó la cabeza. Tenía los ojos grandes, hundidos, pero abiertos como si acabara de salir de un túnel sin fin. No dijo una palabra, solo estiró las manos hacia él, y se desplomó. La ambulancia llegó 20 minutos después. El equipo médico no podía creerlo. Tenía el cuerpo de una adolescente, pero marcas de desnutrición crónica, múltiples fracturas mal curadas, cicatrices en la espalda y en las piernas. Le hicieron pruebas de todo tipo. No tenía documentos, no hablaba. Solo los miraba como si esperara ser castigada. Fue ingresada bajo el nombre de Jane Doe, el nombre genérico para los cuerpos sin identificar. Nadie sabía quién era. Ningún reporte de desaparición reciente coincidía. Hasta que una enfermera, por puro instinto, comparó su rostro con una base de datos nacional de casos sin resolver. Y allí estaba. El sistema parpadeó. Una coincidencia. Un archivo de hace 19 años. Una niña desaparecida en el condado de Monroe. 3 años de edad. Se llamaba Emily Rose Harper. Desapareció durante una excursión familiar a un lago. Supuestamente, se había soltado de la mano de su madre, corriendo hacia el bosque. Nunca la volvieron a ver. Hasta ahora, el hospital llamó a la policía. El FBI fue alertado en cuestión de horas, y lo que comenzó como una aparición extraña en medio del bosque se convirtió en uno de los casos más perturbadores del país. Emily Rose Harper había vuelto, pero nadie estaba preparado para escuchar dónde había estado. Cuando la noticia llegó a los Harper, en su casa de campo en las afueras de Ann Arbor, la primera reacción fue incredulidad. Carol, la madre, ya no era la mujer joven de las fotos de 2004. Tenía el rostro surcado por el duelo, los ojos cansados de mirar al vacío. Llevaba casi 2 décadas despertando cada mañana con la misma pregunta. ¿Dónde está mi hija? Cuando la policía tocó la puerta esa mañana, ella pensó que venían a decirle que habían encontrado restos, que el bosque, por fin, le devolvía el cuerpo. «Señora Harper, creemos que hemos encontrado a Emily», dijo el agente especial Dorian Lane. Carol no entendió al principio. Se le cayó la taza de café. El sonido del impacto rebotó por la cocina como un disparo. ¿Viva?, susurró. El agente asintió. Está en el hospital regional de Traverse City. No habla, pero todo indica que es ella. Ya se hizo una comparación biométrica. El ADN está en proceso. Pero hay coincidencias muy claras. Carol cayó de rodillas. No lloró, no gritó. Solo apretó los dientes como si su alma entera estuviera colapsando. Su esposo, David, llegó a los minutos. Llevaban años separados emocionalmente. El dolor los había fracturado.
pero al escuchar la noticia se sentó a su lado. Por primera vez en años, volvieron a tocarse las manos. ¿Cómo puede estar viva? Fue todo lo que logró decir él. No había respuesta, y eso era lo más inquietante. En el hospital, Emily no reaccionaba. Había comenzado a mover los ojos, a mirar el techo, a seguir las luces, pero no hablaba, no lloraba, no preguntaba nada. Cuando los médicos le mostraban su nombre, no parecía reconocerlo. Cuando su madre entró a la habitación, Emily no hizo contacto visual. Carol cayó de rodillas junto a la cama. «Soy yo, mi amor. Soy mamá». Emily la miró como se mira a un extraño amable. No había odio, ni miedo, solo una ausencia espesa. Como si la palabra mamá no significara nada. Como si el tiempo hubiera arrancado de raíz todo lo que alguna vez fue suyo. El equipo de psiquiatría del hospital intervino. Dijeron que era un caso de trauma severo, que la amnesia podía ser una defensa, que la desconexión emocional era esperable después de lo que, probablemente, había vivido. Pero nadie sabía exactamente qué había vivido. Cuando llegó el resultado del ADN, no hubo más dudas. Era ella, Emily Rose Harper, secuestrada a los 3 años, desaparecida sin rastro durante 19 años, y ahora, de regreso. Las preguntas comenzaron a multiplicarse como cuchillos en la garganta de todos los que la rodeaban. ¿Dónde estuvo? ¿Quién la tenía? ¿Por qué nadie la vio? ¿Cómo logró escapar? ¿Y por qué, después de todo ese tiempo, volvió sola? El FBI abrió una investigación inmediata. El caso pasó de ser un simple reencuentro a un rompecabezas macabro. Empezaron por lo obvio, el lugar donde apareció. Ese bosque tenía miles de hectáreas, pero un análisis satelital reveló una estructura escondida entre los árboles, a poco más de 3 kilómetros de donde la niña fue encontrada. No era una cabaña, ni una casa. Era un búnker subterráneo, cubierto de maleza, sin ventanas, con una sola entrada en forma de compuerta oxidada. Los agentes descendieron con cuidado. Lo que encontraron ahí dentro dejó sin aliento incluso a los más experimentados. Había una cama infantil, oxidada, con una manta vieja, juguetes rotos, cajas de comida caducada, cámaras, grabadoras, un espejo roto y una pared cubierta de papeles pegados con cinta, dibujos hechos por una niña. Todos repetían lo mismo, una figura femenina, de ojos grandes, encerrada tras una puerta. Y al lado, un hombre sin rostro, siempre dibujado como una sombra con manos enormes. «Esto es una prisión», dijo uno de los agentes. «No hay duda. Alguien la mantuvo aquí por años. Había huellas, ADN, cabello, pero ninguna identificación. El lugar había sido vaciado recientemente. El polvo acumulado indicaba que nadie vivía allí desde hacía pocas semanas». Entonces apareció la libreta, oculta bajo una tabla suelta del suelo. Estaba una libreta infantil, con tapas arrancadas y páginas arrancadas. Pero en las que quedaban, podía leerse una palabra repetida una y otra vez. ¿Papá? Los investigadores sintieron un escalofrío. No era el padre biológico. De eso estaban seguros. David Harper había sido interrogado, vigilado y escaneado 1000 veces durante los primeros años de la desaparición. Y nada lo vinculaba con el crimen. Además, los análisis genéticos no mostraban coincidencias con otro hombre. Entonces, ¿quién era ese papá? Emily fue transferida a una clínica especializada en trauma infantil adolescente. Aunque ya tenía 22 años, mentalmente parecía mucho menor. La psiquiatra a cargo, la doctora Evelyn Grant, comenzó una terapia intensiva. Al principio, nada. Emily solo se sentaba en silencio, con los ojos fijos en el suelo. Pero el segundo día, ocurrió algo inesperado. La doctora le mostró una marioneta de papel, una figura sin rostro, y le preguntó: ¿Quién es este? Emily bajó la mirada. Luego, lentamente, tomó el lápiz. Dibujó una figura de espaldas, un hombre, y escribió una sola letra. Y Grant no entendía. ¿De qué?
Emily bajó la cabeza, cerró los ojos, y con una voz casi inaudible dijo, «El hombre del otro lado». Era su primera frase completa en días. Y así, con esa revelación, la historia que parecía terminada apenas comenzaba. El hombre del otro lado. Esa frase se quedó colgando en el aire como si alguien acabara de abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo sellada. La doctora Evelyn Grant no se movió. No quería romper el momento. Emily había hablado, por fin, y aunque fueran solo 5 palabras, eran un grito disfrazado de susurro. ¿Dónde estaba ese hombre, Emily?, preguntó con la voz más baja que tenía. La joven no respondió. Tomó el lápiz otra vez, y esta vez dibujó un rectángulo. Una habitación pequeña, y dentro, un punto. ¿Tú? Ella asintió. Luego dibujó una línea. Separaba el rectángulo en 2, y al otro lado, otra figura, más grande, con algo en la mano. Parecía una bandeja, o una caja. Emily escribió solo 3 letras. Él. A partir de ahí, todo cambió. El FBI reforzó la investigación. La idea de que Emily hubiera sido criada por un solo individuo, en un búnker, durante casi 2 décadas, obligaba a replantear todo lo que sabían sobre desapariciones prolongadas. ¿Cómo se había mantenido con vida? ¿Quién la alimentaba? ¿Cómo era posible que nadie lo notara? ¿Y por qué? ¿La dejó ir? Porque esa era la gran incógnita. Ella no había escapado. No había huido por un túnel. No había señales de violencia en el lugar. No había cerraduras rotas. Todo parecía indicar que alguien, en algún momento, le abrió la puerta y la dejó marchar. El agente Dorian Lane volvió al búnker, esta vez con un equipo más especializado. Detectaron algo nuevo, un compartimento oculto en una de las paredes. Dentro había cintas de casete, grabaciones antiguas. Algunas estaban rotas, otras aún funcionaban. Al reproducirlas, lo que escucharon dejó helado al equipo entero. Una voz masculina, no muy grave, de ritmo monótono, casi robótico. Emily, repite después de mí. Silencio. Mi nombre es Emily. Voz infantil, temblorosa. Mi nombre es Emily. Otra cinta. Emily, hoy aprenderemos sobre el mundo exterior. El mundo es un lugar peligroso. Nadie allá afuera te quiere. Solo yo te protejo. La niña. Sí, papá. Otra más. Si alguna vez me desobedeces, el otro lado se oscurece. ¿Entendido? Sí, papá. Había más de 30 grabaciones. Algunas con canciones infantiles, otras con clases de lectura, otras con instrucciones absurdas sobre cómo sentarse, cómo mirar, cómo sonreír. Una educación deformada, una vida encerrada en reglas impuestas por alguien que no se dejaba ver, pero que moldeó su mundo como si fuera un dios. El hombre del otro lado no era una figura imaginaria, era real. Estaba allí, del otro lado de la puerta metálica, controlándolo todo. Durante 19 años, en la clínica, Emily comenzaba a mostrar pequeños signos de recuperación, movimientos más sueltos, algunas palabras sueltas, pero seguía con una mirada distante. Cuando Carol intentaba abrazarla, ella no se apartaba, pero tampoco respondía. No había rechazo, solo vacío. Una tarde, durante una sesión, la doctora Grant le mostró una fotografía familiar. Era una imagen de Emily de 3 años, en el picnic junto al lago, horas antes de desaparecer. Estaba sonriendo, con las manos llenas de barro, la cara manchada de zumo, y una gorra roja que decía, «Best Day Ever». Emily la miró, fijamente, por varios segundos. «¿Te recuerdas ahí?» Ella negó con la cabeza. «¿Sabes quién es esa niña?» Pausa. «Ella está afuera». «¿Afuera de dónde?» «Del cuarto». «¿Y tú dónde estás?» Y entonces, como si el universo se quebrara por dentro, Emily dijo, «Yo sigo adentro». El trauma era más profundo de lo que nadie había anticipado. La mente de Emily había creado una separación interna. Había una Emily de afuera, la que vivía antes del encierro,
y otra, la que se quedó. Lo que significaba que su liberación física no equivalía a una liberación mental. Parte de ella seguía atrapada, no en el búnker, sino en su propia mente. Los terapeutas llamaron al fenómeno identidad disociativa simbólica, un mecanismo de defensa en el que la mente fragmenta los recuerdos más dolorosos para no destruirse. Emily había sobrevivido no porque escapó, sino porque se partió a sí misma en dos, y ahora había que encontrar a esa otra Emily, la que no sabía que el mundo había seguido girando, la que seguía esperando que alguien del otro lado abriera la puerta. Mientras tanto, la policía trabajaba con una teoría emergente. Había registros de un hombre que compraba víveres en el pueblo más cercano, cada martes por la mañana, siempre con una gorra, gafas oscuras y pago en efectivo. Nadie sabía su nombre. Nunca hablaba más de lo necesario. Pero el análisis de cámaras reveló que, durante más de 12 años, ese mismo hombre había realizado compras metódicas: avena, leche en polvo, material escolar, productos de limpieza y, en muchas ocasiones, muñecas. El FBI distribuyó el retrato robot. Los periódicos lo titularon El hombre del otro lado. Un anciano del pueblo lo reconoció. Vivía en una cabaña vieja al borde del bosque. Se llamaba Edward Rourke. No hablaba con nadie. Decía que vivía solo, pero siempre llevaba cosas de más. Nunca dejaba que lo ayudaran a cargar nada. Cuando el FBI llegó a la cabaña, ya era tarde. Edward Rourke había desaparecido. La casa estaba abandonada, vacía, sin señales de lucha. Solo una carta encima de la mesa, escrita con tinta negra y letra pequeña. Decía: la liberé porque ya no podía protegerla, porque el mundo ya no me dejaba esconderla. Ella era mía. Yo la salvé del caos. Yo fui su orden. Ahora ya no soy necesario. El otro lado ya no existe. No había firma, ni huellas, ni ADN. Solo un cuchillo sobre la cama, sin sangre, limpio. Edward no se entregó, no dejó más pistas. Simplemente desapareció. Como si su única misión en la vida hubiera sido encerrar a una niña, y luego borrarse. Emily seguía repitiendo ciertas palabras, una en especial: el castigo. La doctora Grant quiso entender. ¿Qué es el castigo? Emily tomó el lápiz, dibujó una caja, pequeña, sin ventanas. ¿Estabas allí? Ella asintió. ¿Cuándo? Cuando lloraba. ¿Y quién te metía ahí? Él. Cuando la otra se portaba mal. La disociación era tan profunda que incluso los castigos los recibía una parte de ella. La otra, la niña de afuera. Y luego dijo algo que cambió todo. Ella ya no está. ¿Quién? La niña. ¿Dónde está? Él la sacó. ¿Y tú? Yo me quedé. Y entonces la doctora comprendió. La liberación no había sido una decisión de Edward. Había sido parte de su sistema, parte de su juego. Él no soltó a Emily, soltó a una parte de ella, la que aún podía caminar, la que aún tenía cuerda. La otra se quedó allí. Y eso explicaba el mayor miedo de todos. Emily no había sido la única. Lo que Emily acababa de decir retumbó como un trueno seco en el corazón de todos los que la escuchaban. Ella ya no está. Él la sacó. Yo me quedé. No era solo una frase. Era un mapa, un grito, un aviso de algo más profundo, más aterrador. La doctora Evelyn Grant salió de la habitación y caminó por el pasillo de la clínica como si le faltara el aire. No podía ignorarlo, no podía racionalizarlo más. Emily hablaba en códigos, sí, pero también hablaba en verdades, en fragmentos de una historia rota que empezaba a tomar forma. Y esa forma tenía un nombre, o quizás más de uno. No había sido solo ella. No podía haber sido solo ella. El FBI volvió a revisar el búnker, esta vez con drones térmicos y escáneres de infrarrojos. Buscaron pasajes ocultos, paredes huecas, pisos dobles. Encontraron una trampilla en el suelo que llevaba a una cavidad más profunda, cubierta por una plancha de hierro y tierra endurecida. Era una celda. Literalmente una celda.
más pequeña que la primera, sin cama, sin juguetes, solo un balde oxidado y una cadena suelta empotrada en la pared. Había arañazos, decenas, como si alguien hubiera intentado rascar la piedra hasta deshacerse las uñas. Y en una esquina, medio cubierto de polvo, un zapato de niña, talla infantil. La pregunta ya no era si había otra. La pregunta era cuántas. Mientras tanto, Emily comenzó a tener pesadillas. Se despertaba gritando. Se tapaba la boca con las manos como si creyera que hacer ruido traería consecuencias. Su cuerpo, delgado, vulnerable, se acurrucaba como si aún estuviera dentro de aquella caja que ella misma dibujaba una y otra vez. La caja del castigo, el lugar del silencio. Una noche, la enfermera de turno entró a su habitación al escuchar un golpe. Emily estaba de pie frente al espejo, con los nudillos sangrando. Lo había golpeado hasta agrietarlo. ¿Qué haces?, le preguntó con ternura, envolviéndole las manos. Y entonces, Emily dijo algo que nadie olvidó jamás. Quiero ver si ella aún está adentro. El equipo de análisis criminal creó un perfil psicológico más detallado de Edward Rourke. Solitario, metódico, extremadamente controlador. Había trabajado durante años como técnico de mantenimiento en varias empresas. Nadie lo recordaba demasiado. Siempre era el tipo callado, el que no molestaba, el que hacía su trabajo y se iba. Lo despidieron de una escuela primaria por un comportamiento extraño, pero nunca se formalizó una denuncia. Al registrar su antigua casa encontraron algo más: dibujos, decenas de ellos. En papeles, en servilletas, en el reverso de facturas, todos con niñas, todas con vestidos blancos, algunas felices, otras llorando, algunas encerradas, otras flotando, y en todas, sin excepción, un hombre a su lado, de pie, sin rostro. Uno de los agentes del FBI, un padre de 2 hijas, vomitó en la cocina al verlos, pero lo más inquietante fue lo que encontraron escondido dentro del horno de leña. Una caja metálica, cerrada con candado. La abrieron con herramientas forenses. Dentro había fotografías, algunas antiguas, otras recientes, y no todas eran de Emily. Había al menos 6 niñas diferentes, todas de entre 3 y 7 años. Algunas sonreían, otras estaban dormidas. Algunas parecían mirar directo a la cámara, como si supieran que no había salida. Y en cada una de las fotos, por algún rincón, una sombra. La silueta del hombre que siempre estaba allí, observando. La noticia se filtró. Los titulares cambiaron. La niña que volvió del bosque no estaba sola. El país enmudeció. La historia pasó de ser un milagro a ser una pesadilla colectiva. Cada fotografía fue analizada por expertos. Se usaron algoritmos de envejecimiento facial para cruzarlas con bases de datos de desapariciones. 2 niñas fueron identificadas rápidamente. Una desaparecida en 1998, otra en 2006. Ambas con casos cerrados por fuga o presunta muerte accidental. Ambas de estados distintos, ambas olvidadas. Y ahora, ambas conectadas por un solo nombre: Edward Rourke. La posibilidad era aterradora. ¿Y si había más? En la clínica, Emily comenzó a hablar un poco más. Siempre en tercera persona, como si contara la historia de alguien que conocía de lejos. Ella tenía que caminar en línea recta siempre. Si se torcía, había castigo. ¿Qué tipo de castigo? ¿La caja o la voz? ¿La voz? La grabadora. Decía: las niñas malas no vuelven a ver el sol. ¿Quién lo decía? El otro lado. ¿Y tú qué hacías? Esperaba. ¿Qué esperabas? Que un día se olvidara de mí. ¿Quién? Emily alzó la mirada. Yo. La doctora Grant entendió. Emily había aprendido a ocultarse de sí misma para sobrevivir. Era una fractura emocional perfecta. Una niña que se había convertido en su propio refugio, pero también en su propia cárcel. Y cuando recordó algo más, todos los pelos del cuerpo de la doctora se erizaron. Había otra niña. ¿Cómo se llamaba? No lo sé. ¿Recuerdas su cara? ¿Sí? ¿Cuándo la viste? Emily tembló.
Cuando la sacaron, ¿cómo? Un día se la llevaron. Dijo que ya no servía. ¿A dónde? No sé. ¿Volvió? No. ¿Y qué te dijeron? Emily bajó la cabeza. Que si hablaba, yo sería la siguiente. El FBI cruzó todas las pistas. Había una niña desaparecida en 2012 en Oregon. Cumplía con el perfil. Fue vista por última vez en un parque. El retrato generado por IA coincidía con uno de los rostros de las fotos encontradas en la caja de Edward. El patrón se repetía. Siempre niñas, siempre edades tempranas, siempre de entornos aislados, siempre sin testigos. Y lo más espeluznante, todas con un parecido entre sí. Cabello claro, piel pálida, ojos grandes, ropa sencilla. El agente Lane reunió a su equipo. Edward no elegía víctimas al azar. Tenía un modelo, una niña ideal. Y si alguna ya no encajaba, la reemplazaba. Una de las agentes, joven, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿y qué hacía con las que ya no le servían? Nadie respondió, pero todos pensaron lo mismo. El caso escaló a nivel federal. Se reabrieron archivos olvidados. Se cruzaron miles de datos. Y mientras tanto, Emily seguía sentada en su habitación, mirando el reflejo roto de sí misma. Una tarde, le pusieron una caja frente a ella. Dentro estaban todas las muñecas encontradas en el búnker. Algunas sucias, otras decapitadas. Una con el vestido quemado. La doctora Grant observó a Emily con cautela. ¿Reconoces alguna? Emily señaló una. Esa era mía. ¿Cómo se llamaba? Marla. ¿Y las otras? Emily dudó. De las otras niñas. ¿Cómo lo sabes? Emily la miró como si fuera obvio, porque siempre lloraban cuando él les decía que eran suyas. Esa noche, la doctora escribió en su cuaderno una frase que marcó su carrera para siempre. Emily no es un milagro, es un sobreviviente de guerra, solo que su campo de batalla fue una habitación sin ventanas. Y al final, cuando todos pensaban que la historia había llegado a su punto más terrible, Emily dijo algo más. Lo dijo con los ojos abiertos, sin pestañear, sin mover un solo músculo de la cara. Hay otra niña. ¿Dónde? Todavía está ahí. ¿Dónde, Emily? Ella miró a la doctora y dijo, debajo del suelo, debajo del suelo. 2 palabras, sencillas. Pero cuando Emily las pronunció, fue como si el tiempo se detuviera en la sala de terapia. La doctora Grant la miró fijamente, sin atreverse a interrumpir el momento. Emily seguía sentada, con la espalda recta y los ojos clavados en la alfombra. No parpadeaba, no pestañeaba, solo repetía, más bajo esta vez, debajo del suelo. La doctora tragó saliva. ¿Hay alguien debajo del suelo, Emily? Silencio. ¿Hay una niña? Y entonces, sin levantar la voz, sin mover un músculo de la cara, Emily respondió. La que no se portó bien. El FBI fue informado de inmediato. El agente Lane llegó al centro en menos de 1 hora. Lo acompañaba un geólogo forense, un especialista en estructuras enterradas y un grupo de rastreadores. Nadie quería perder tiempo. Si Emily decía que había alguien más, había que ir al búnker. Otra vez. Y esta vez, sin miedo a romper paredes, suelos o cualquier resto de silencio. Mientras preparaban el equipo, Lane habló con Emily. Intentó no presionarla, pero necesitaban precisión. ¿Dónde exactamente, Emily? ¿Dónde está esa niña? La compuerta. ¿La del castigo? ¿No? Otra. Más atrás. ¿Atrás de qué? Emily levantó la mano, dibujó en el aire una puerta, luego una pared, y luego el suelo. Se abre con llave, roja. Volvieron al bosque con mapas nuevos. Escáneres de terreno, palas, linternas, drones, y con la determinación de que no podían cometer un error más, porque ahora sabían que Edward Rourke no era un loco solitario con un impulso pasajero. Era metódico, era sádico, y era un maestro del ocultamiento. En la parte trasera del búnker principal, detrás de lo que parecía una pared reforzada, encontraron una lámina de acero. Estaba cubierta con concreto, pero los sensores de densidad revelaron que no era sólida. Había una cámara hueca. La rompieron, y al romperla, un olor insoportable escapó del agujero.
No había aire suficiente. Abrieron las compuertas, encendieron reflectores, y allí estaba. Una habitación más pequeña aún que la anterior, de apenas 2 metros de largo. Una cama de piedra, una manta vieja, y en el centro, una caja de madera cerrada con candado. El agente Lane se acercó. Dudó. Tenía miedo de lo que podía encontrar. No quería ver lo que intuía, pero tenía que abrirla. Con guantes cortó el candado. La tapa crujió. Dentro había una muñeca, en perfecto estado, ropa limpia, trenzas peinadas, cinta roja, y una nota escrita a mano. Ella aprendió, pero muy tarde. Nada más. No había cuerpo. No había sangre. Pero había algo peor. Había la huella de la tortura, el eco de una vida quebrada, la sensación de que alguien había estado allí, encerrado, olvidado, y posiblemente eliminado sin dejar rastro. Volvieron a escanear el perímetro. 3 días completos. Excavaron a metros de profundidad. No encontraron restos humanos, pero encontraron más compartimientos, más cajas, más objetos, todos diseñados para una sola cosa: controlar. Edward Rourke no solo había construido un escondite, había construido un sistema, y ahora ese sistema estaba desarmándose, pieza por pieza, revelando su arquitectura de horror. Emily no dijo más durante días. Volvió al silencio. La doctora Grant lo interpretó como un reflejo de culpa. Había recordado algo que le dolía más de lo que podía sostener. Una tarde, mientras le colocaban una venda en una herida de su brazo, la enfermera le preguntó sin pensar: ¿Tú sabías que esa niña iba a morir? Emily no la miró, pero dijo: No murió. ¿Cómo lo sabes? Él me lo dijo. ¿Qué te dijo? Emily susurró que ella era la prueba de que el mundo ya no valía la pena. La investigación ahora se centraba en entender la mente de Rourke. En la cabaña encontraron un cuaderno. Era más antiguo, amarillento, escrito con tinta azul. Dentro, frases sueltas, fragmentos de pensamientos obsesivos. Hay que entrenarlas. El mundo no puede tocarlas. Yo soy el límite. Las niñas deben obedecer o desaparecer. Era una lógica deformada. El perfil psicológico se volvía cada vez más claro. Un misógino con delirios mesiánicos, obsesionado con la pureza, con el control absoluto, con la creación de una burbuja donde las niñas fueran moldeadas como muñecas. Pero todo tenía un límite, incluso su poder. Y ese límite fue Emily. Una noche, Emily se despertó gritando. Gritaba un nombre. Nadie lo entendía al principio, hasta que una de las terapeutas, que había escuchado las cintas de Edward, reconoció la palabra. ¿Qué dijo?, preguntó Grant. Naomi. ¿Quién es Naomi? Emily, sentada en la cama, temblando, con las manos cubriéndose el rostro, respondió. La que cantaba. Las grabaciones del búnker tenían una cinta especial. Era diferente. No era Edward dando instrucciones. Era una voz infantil cantando una melodía suave, incomprensible, tarareada, pero hermosa. Naomi. Ahora tenían un nombre, una nueva pieza, una posibilidad. El equipo forense hizo lo imposible para aislar la voz, compararla, buscar registros. Descubrieron que esa canción había sido enseñada en una escuela primaria de Missouri en el año 2009. Era una canción de autor local. Solo se enseñó en 3 condados, y solo por un año. Revisaron cada desaparición infantil en esa zona entre 2009 y 2012, y allí estaba. Naomi Ellis, 5 años, desaparecida en un parque durante una excursión escolar. Caso cerrado como accidente. Nunca se encontró el cuerpo, pero ahora sabían. Naomi no se perdió. Naomi fue seleccionada, y alguien la encerró bajo tierra. La obligó a cantar, y luego desapareció. Emily, al ver su foto, lloró por primera vez. Ella no gritaba, dijo, solo cantaba. ¿Por qué? Porque decía que si cantaba, él no la miraba. ¿Y tú? Emily bajó la voz. Yo aprendí a no existir. El caso explotó. La prensa dejó de hablar de la niña del bosque como una víctima solitaria. Ahora era la sobreviviente de una red. El testigo clave de una oscuridad más profunda de lo imaginable.
Las autoridades se vieron obligadas a reabrir casos antiguos, revisar informes olvidados, admitir errores. Pero para Emily, no era justicia, era solo memoria. La doctora Grant le preguntó un día, ¿qué quieres ahora? Y ella respondió sin pestañear, encontrarlas. ¿A quién? A las que él no soltó. Y en ese momento, por primera vez desde que salió caminando del bosque, Emily Rose Harper dejó de ser una víctima y comenzó a ser una buscadora. El viento empujaba las ramas contra el ventanal de la clínica como dedos ansiosos. Era otoño y Emily Harper, con el cabello peinado hacia atrás, observaba las hojas caer como si cada una llevara un nombre que no recordaba, pero que sabía que había amado. Naomi, la niña que cantaba, la del vestido azul, la que le enseñó a respirar bajito para que él no escuchara, la que dormía abrazada a la muñeca rota, la que dejó de hablar cuando entendió que gritar no traía a nadie. Y después, ya no estuvo más. Emily no había vuelto a ser la misma desde que pronunció ese nombre. Naomi. Era como si la memoria se hubiera abierto de golpe y todo lo enterrado saliera a la superficie a morder. Empezaba a escribir en las paredes, frases sin sentido para otros, pero llenas de coordenadas para ella. No correr. El castigo es después. No tocar la comida sin permiso. Ella dejó la muñeca cerca de la puerta. La doctora Grant lo entendía. Era su forma de reconstruir, de cartografiar un infierno que aún tenía ecos en su piel. Una mañana, Emily pidió algo inesperado. «Llévenme al bosque». «¿Para qué?», preguntó la terapeuta. «Quiero enseñárselo». «¿A quién?». «A ella, a la que no cree que salimos». Emily ya no hablaba solo por ella. Hablaba por las que aún estaban rotas adentro. Las versiones suyas que no supieron que el mundo seguía existiendo más allá de la puerta de acero. El FBI accedió con restricciones. Un operativo cerrado, sin prensa, sin filtraciones. Solo el agente Lane, la doctora Grant y un grupo de agentes forenses. Emily iba en silencio, con una libreta en la mano. Cada tanto escribía algo. Puerta blanca, zumbido en la noche, el ruido antes de la comida. Cuando llegaron al claro donde había aparecido casi un año atrás, se detuvo. No lloró, no tembló, solo bajó la vista y susurró. Aquí empezó a terminar, después caminó. No hacia el búnker, sino hacia la zona trasera, donde el suelo tenía una inclinación suave y el musgo crecía más denso. Se detuvo junto a una roca enorme, cubierta de raíces. Señaló el suelo. Aquí escuchaba cosas. ¿Qué cosas?, preguntó Lane. Voces. Voces. De otras niñas. No las veía, pero lloraban diferente. Se pusieron a excavar, con cuidado. Primero tierra, luego restos de madera y finalmente un acceso más. Otro compartimento. No tenía la estructura metálica de los anteriores. Era más precario, casi artesanal, como si lo hubiera hecho al final, como si ya no tuviera tiempo ni materiales. Al abrirlo, el aire fue denso. Dentro, encontraron restos de ropa, un osito de peluche, un zapato infantil, pero no había cuerpo, solo marcas en las paredes, rayas, fechas, o tal vez días. Eran incontables. Y en el centro, con tiza blanca, una palabra: esperanza. Emily no bajó. Se quedó de pie, sosteniendo la libreta contra el pecho. Ella me hablaba cuando yo dormía. ¿Quién? No sé su nombre, pero cantaba a veces. No como Naomi. Era bajito, como un murmullo. ¿Y qué decía? Si un día te vas, deja abierta la puerta. Esa noche, el mundo volvió a hablar de Emily Harper. La niña que caminó fuera del bosque ahora era algo más. La testigo de una estructura de abuso sin precedentes. Pero para ella, los micrófonos eran solo una nueva prisión. No hablaba ante cámaras, no sonreía, no buscaba fama. Solo pedía una cosa: quiero encontrar a las otras. ¿Y si ya no están vivas?, le preguntaron. Entonces al menos sabrán que alguien las buscó. La investigación tomó una nueva forma. Ya no era una cacería de un monstruo. Era una reconstrucción de una vida, de muchas. Se creó una unidad especial dentro del FBI.
Se llamó Proyecto Sombra. El objetivo era claro: cruzar patrones, reconocer huellas, escuchar a las víctimas que sobrevivieron a otros captores y trazar una red de abuso invisible que nadie había querido ver. Y todo comenzó con Emily. Cada semana se sentaba frente a una mesa redonda, con psicólogos, criminólogos, agentes y madres de niñas desaparecidas. Y hablaba, no como una víctima, sino como una memoria viviente. Contaba detalles mínimos: el olor de los sobres con comida, el tipo de bombilla, la forma en que Edward chasqueaba la lengua cuando se molestaba, cómo parpadeaba más lento cuando se acercaba con la cinta adhesiva en la mano. Esos detalles salvaron vidas. Uno de ellos, el más insignificante, llevó al descubrimiento de una cabaña en ruinas en Vermont. Allí encontraron señales de que otra niña había estado cautiva: un trozo de tela con ADN, un mechón de cabello, una marca tallada, K11. La cruzaron con la base de datos. Kayla Monroe, desaparecida a los 11 años. Caso sin resolver. Supuesto ahogamiento. Nadie creyó a su hermana cuando dijo que un hombre con gorra oscura la había llamado desde un auto. Ahora sabían que Kayla no se ahogó. Fue elegida, como Emily, como Naomi, como tantas otras. Emily cumplió 23 años en la clínica. No pidió fiesta, solo pidió que le pusieran música. Eligió una canción instrumental. Triste, suave. Nadie entendía por qué. Hasta que, mientras sonaba, ella se levantó. Caminó al centro del salón, cerró los ojos y comenzó a girar, despacio, como una niña de 3 años en su primer intento de bailar. Ella bailaba así, susurró. La que me dijo que el sol salía en otros lugares. Nadie habló, nadie se movió. Solo la vieron girar, girar y detenerse. Y por primera vez desde que salió del bosque, sonrió. Días después, el agente Lane fue citado a una dirección postal antigua. Un paquete sin remitente había llegado a la oficina regional. Dentro, una libreta, igual a la de Emily, con la tapa rota, con garabatos, y al final, una frase: no la busques, ya no hay más puertas que abrir. La letra coincidía con la de Edward Rourke, pero había una diferencia. Esta vez, estaba escrita con sangre. El análisis forense confirmó que la sangre no era humana. Edward seguía vivo, pero estaba dejando mensajes, juegos, desafíos. Y Emily lo supo antes que todos. Va a hacer que lo sigamos. ¿Por qué? Porque ya no tiene niñas. ¿Y entonces? Ahora nos quiere a nosotros. Cuando Emily dijo, ahora nos quiere a nosotros, nadie entendió completamente el alcance de esa frase. Pero ella lo sabía. Sentía en el cuerpo el patrón invisible del hombre que la mantuvo prisionera por casi 2 décadas. Sabía cómo respiraba, cómo se desvanecía, cómo aparecía. No necesitaba verlo para saber que Edward Rourke no había terminado. Él nunca soltaba porque sí. Nunca dejaba pistas sin razón. Si ahora enviaba libretas, mensajes y rastros, era porque había regresado a su juego. Pero ya no era ella su objetivo. Ya no necesitaba mantenerla encerrada. Ahora quería otra cosa. Quería controlarlos a todos. El equipo del Proyecto Sombra comenzó a trabajar bajo una nueva hipótesis. Edward estaba vivo, sí, pero estaba más allá del instinto de caza. Ya no necesitaba secuestrar. Lo que necesitaba era poder. Y el poder más grande que un monstruo puede tener es que lo busquen. El segundo paquete llegó a la semana siguiente. Una caja de cartón sin remitente. Dentro, una cinta de casete. Y una nota. Ella recuerda lo que ustedes olvidaron. La cinta fue enviada de inmediato al laboratorio forense. Cuando la reprodujeron, la grabación comenzó con estática. Luego, la voz de Edward, tranquila como siempre. ¿Quién cuida a los que cuidan? ¿Quién escucha a las que nadie oye? Hay una niña. No está lejos. Si no la encuentran en 3 días, será tarde. No se preocupen. Ella canta. Emily lo escuchó y palideció. Está recreando todo, dijo. Está haciéndolo otra vez. ¿Qué significa ella canta?
significa que aún tiene esperanza. ¿Y eso es bueno? Emily bajó la vista. No, porque es lo primero que él destruye. La geolocalización de la cinta reveló que el sonido de fondo tenía origen en una zona de trenes abandonados al norte del estado. Una línea férrea fuera de uso desde 2003. El equipo del FBI se movilizó esa misma noche. Drones térmicos, equipos caninos, agentes armados. Pero no encontraron a nadie, hasta que uno de los perros se detuvo en seco frente a una caseta oxidada. La puerta estaba abierta. En el interior, una pequeña cama, una lámpara, y sobre la pared, una palabra escrita con crayón rojo. Escucha. En la esquina, un walkie-talkie encendido. Transmitía una frecuencia constante, zumbido bajo, intermitente, casi imperceptible. Y entonces, entre el ruido, algo más, una voz, suave, infantil, cantando. Era real. Había otra niña, pero no sabían quién. No sabían dónde. Solo sabían que estaba viva, que aún tenía voz, y que Edward estaba usándola para extender su sombra. El pánico se extendió como un virus entre los investigadores, porque si Edward volvía a actuar, significaba que nunca estuvo inactivo. Solo había estado dormido, esperando, seleccionando, preparando todo. Y ahora, lo único que lo mantenía lejos de la sangre era la atención. Emily no volvió a dormir. Pasaba las noches frente a la ventana con los ojos clavados en la oscuridad. Su terapeuta le pedía descanso. El FBI le ofrecía protección, pero ella sabía que nada de eso bastaba. Él no necesita acercarse, decía. Está adentro. ¿Adentro de qué? De todos. Nos metió en su juego. Ya no importa si lo vemos. Estamos jugando igual. Día 2. Segundo mensaje. Una caja de madera entregada directamente en la puerta de la comisaría de Traverse City. Dentro, un zapato infantil. Talla 26. Rosado. Con una estrella dibujada a mano y un mechón de cabello atado con cinta azul. No había nota, pero en la suela del zapato, un número grabado con cuchilla. 04. Emily lo vio y no dudó. Es la cuarta. ¿La cuarta qué? La cuarta de esta nueva ronda. ¿Cuántas hubo antes? Ella tembló. 6. Pero no todas cantaban. El Proyecto Sombra revisó todos los reportes de desapariciones recientes. Buscaban patrones, niñas pequeñas, zonas rurales, poca cobertura mediática, desapariciones atribuidas a padres negligentes o accidentes. Encontraron 3 casos sin resolver en los últimos 18 meses, y uno nuevo de hace solo 3 días. Una niña desaparecida en una feria agrícola. Se soltó de la mano de su tía. Jamás la volvieron a ver. Su nombre, Sophie Caldwell. 5 años, cabello claro, ojos verdes. ¿Y sí? Su madre había reportado que Sophie adoraba cantar antes de dormir. La carrera contra el tiempo empezó. No se trataba de salvar a todas, se trataba de salvar a Sophie. Y Emily lo sabía. Si él la eligió, ya le cambió el nombre. ¿Por qué lo haría? Porque borrar el nombre es lo primero. Si no te llamas, no puedes gritar. En una reunión de urgencia, los agentes del FBI trazaron un mapa de todos los lugares donde Edward había estado activo. Rutas, refugios, búnkers, trenes, escuelas, parques. La línea formaba algo. No era un patrón al azar, era una ruta en espiral, como un remolino que se cerraba sobre sí mismo. Y en el centro, una zona boscosa olvidada, conocida como el Pozo del Guardián. Un lugar con leyendas locales. Supuestamente, una base militar abandonada. Cuando Emily escuchó el nombre, su piel se erizó. Él lo mencionó. ¿Cuándo? Cuando Naomi dejó de cantar. No esperaron más. La operación comenzó esa misma noche. Al llegar al lugar, lo primero que encontraron fue una cabaña colapsada. No parecía reciente, pero algo en el suelo estaba fresco, un círculo de tierra removida. Cuando comenzaron a cavar, apareció una trampilla. Era idéntica a la del primer búnker. Abrieron, y entonces, un llanto. Leve, débil, humano. Dentro había una habitación con paredes acolchadas, una cama, un televisor apagado, una silla infantil, y en la esquina, una niña.
Sophie, temblando, con una cinta azul en el cabello. Sus ojos no parpadeaban, y lo más escalofriante, cantaba. No por miedo, por instrucción. Cantaba la misma canción que Naomi, como si Edward hubiera hecho de esa melodía su firma, su código, su veneno. La rescataron. Estaba viva, deshidratada, drogada, pero viva. Y cuando la sacaron a la superficie, los árboles se sacudieron con el viento como si el bosque mismo respirara de alivio. Emily no fue al operativo, pero cuando le confirmaron la noticia, se encerró en su habitación, se arrodilló y lloró. Por Sophie, por Naomi, por Kayla, por la que tenía el vestido quemado, por la de la muñeca decapitada, por la que se quedó. El día terminó con una llamada anónima al FBI, voz distorsionada. Solo una frase. «Bravo, jugaremos otra ronda». Y entonces el agente Lane, por primera vez en su vida, lo admitió en voz alta. Este hombre no es un monstruo, es un sistema. El día que rescataron a Sophie Caldwell, el sol tardó más en salir. O al menos eso dijo Emily cuando se sentó en el borde de su cama, con los pies descalzos tocando el suelo frío de la clínica. No se levantó, no pidió café, no pidió ver a la doctora Grant. Solo se quedó quieta mirando al horizonte a través del vidrio empañado. Ahora va a esconderse, murmuró. Va a empezar a borrar sus huellas. Y tenía razón. Después del rescate, Edward Rourke desapareció por completo. No más llamadas, no más paquetes, no más señales. Las autoridades redoblaron los operativos, pero era como buscar humo entre humo. Ya no era un hombre huyendo. Era un rastro desvaneciéndose. La niebla de una mente enferma que siempre iba un paso adelante. La niña había sido salvada, pero el sistema que había creado a su captor seguía intacto. Y Emily lo sabía. Durante las semanas siguientes, Emily asistió a todas las sesiones del Proyecto Sombra. Ya no como testigo, sino como pieza clave del equipo. Sabía qué buscar. Sabía cómo pensaba Edward. No por entrenamiento, sino porque había sido entrenada por él. Había aprendido a leer señales, a escuchar ruidos que otros ignoraban. Sabía cuándo un silencio no era paz, sino amenaza. Una tarde, mientras revisaban viejos expedientes, Emily se detuvo en una fotografía. No tenía nombre, solo una etiqueta escrita a mano. Caso sin resolución, 2007. La imagen mostraba una muñeca enterrada hasta el cuello en tierra húmeda, con la cabeza ladeada, rota. Era la misma muñeca que Emily recordaba de una celda que nunca había querido describir. «Esta no es de las mías», dijo. «Esta fue después». «¿Después de qué?» «Después de Naomi». «¿Y quién era?» Emily pasó los dedos sobre el plástico amarillento. «No sé su nombre, solo sé que la llamaban la que no lloró». Ese fue el punto de quiebre. Comprendieron que el horror no había comenzado con Emily, ni siquiera con Naomi. Edward había estado activo mucho antes, tal vez décadas, tal vez con otras identidades. Y cada vez que una víctima desaparecía, él reciclaba la escena. Repetía patrones, modificaba castigos, inventaba nombres nuevos. No era solo un depredador, era un autor. Y cada niña era una página más en su libro retorcido. La doctora Grant intentó convencer a Emily de que tomara distancia, que se enfocara en su sanación, que dejara que los expertos siguieran. Pero Emily lo dijo con una voz que ya no temblaba. «No vine a curarme. Vine a terminar lo que empezó. ¿Y si eso te destruye? Entonces al menos lo haré sabiendo quién soy». Y entonces sucedió lo que nadie vio venir. Una niña apareció sola en una estación de buses de Kentucky. Tenía 7 años, el cabello sucio, las uñas mordidas. No decía una palabra. Solo llevaba colgado al cuello un cartel escrito con rotulador. «No grita, no canta, es tu turno». Emily lo leyó en la pantalla del televisor del comedor de la clínica. Se quedó inmóvil. Luego se puso de pie. Y dijo, «Él quiere que lo encuentre». La niña fue llevada a un centro de acogida. Durante días no habló. No lloró. No pidió a sus padres. Solo se sentaba en una esquina, abrazando una almohada. Hasta que una noche repitió en voz baja,
El hombre del otro lado me dijo que ella vendría. ¿Quién? Le preguntó la trabajadora social, la que caminó por el bosque. La noticia llegó a Emily antes de que el FBI se lo notificara. Ella solo asintió. Es un mensaje, no para ustedes, para mí. ¿Qué quieres decir? Él ya me entregó el tablero. Ahora me está poniendo las piezas. ¿Y cuál es tu papel? Ser la trampa. Los agentes discutieron durante horas si permitirlo. Pero la lógica era clara. Edward quería hablar con Emily. Usar a las niñas para atraerla. Volver a sentir el control. Y tal vez, solo tal vez, dejar que se le acercaran lo suficiente como para atraparlo. Emily aceptó, pero con una condición. Lo hago sola. Eso no es posible, respondió Lane. Nunca fue posible que yo sobreviviera. Y lo hice. La operación se diseñó con precisión quirúrgica. Emily iría a la estación de tren donde Edward había sido visto por última vez. Enviaría un mensaje en la frecuencia que él había usado antes. Lo haría sonar como una confesión, una rendición, y esperaría. Todo bajo vigilancia, todo calculado. El día llegó. Emily se sentó sola en el banco de la estación, con un transmisor en la mano. Pulsó el botón y habló. Estoy aquí, sola, como tú me enseñaste. He venido a devolverte lo que me diste, el silencio. Luego apagó el transmisor y esperó. Pasaron 40 minutos. Nadie apareció, hasta que una mujer mayor, con un abrigo rojo, se sentó a su lado. No la miró. No dijo su nombre. Solo dejó caer una nota entre sus manos. Emily la abrió. Si realmente quieres terminarlo, sigue la música. Siempre supe que sabrías dónde comienza. Y luego, la mujer se levantó. Caminó. Se perdió entre la gente. Emily no preguntó. Solo supo que era él. Usando otro rostro, otra voz, otra máscara. Como siempre. Esa noche, Emily volvió al lugar donde todo había comenzado. El bosque. Solo que esta vez no estaba perdida. No era una niña. Era una cazadora. Entró entre los árboles sin linterna. Sin mapa. Solo con la canción de Naomi tarareando en su cabeza. Una melodía vieja, frágil, rota. Y de pronto, el zumbido. El mismo zumbido de las cintas. Y entonces lo vio. Una luz tenue. Una puerta. Una compuerta nueva. La última. Se acercó. La tocó. Estaba abierta. Y justo antes de cruzarla, se volvió. Miró hacia la negrura del bosque. Y murmuró. Ya no tengo miedo. Nadie sabe exactamente qué ocurrió en esa cámara subterránea. Cuando los agentes llegaron, la encontraron vacía. Solo una silla, una cinta de audio y una nota firmada con tinta negra. El juego terminó, ella ganó, pero Edward no estaba. Ni Emily, hasta que, horas después, emergió sola del bosque, con los pies descalzos y los ojos llenos de paz. No dijo una palabra, solo caminó hacia la carretera, como aquella primera vez, como la niña que caminó sola fuera del bosque. Solo que ahora, ya no era una niña. Ahora era la mujer que volvió para liberar a todas las que no pudieron salir. Y por primera vez en su vida, nadie la encerró, nadie la detuvo. Y ella sonrió. Porque al fin, después de tantos años, el silencio ya no era prisión. Era libertad.